Los comentarios y opiniones expresados en este programa son únicamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa o Radioactiva TX. Este programa es solo para fines de entretenimiento y no debe ser usado como una fuente de información confiable. Conexión Dispersa y Radioactiva TX no asumen responsabilidades por decisiones tomadas basadas en la información presentada en este programa. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de Conexión Dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chávarri. Lunes, 9 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Bienvenidos a Live Jazz con Octavio Chávarri. Live Jazz es tu destino para escuchar lo mejor del jazz en México y el mundo. En nuestro programa, te llevamos en un viaje a través de la historia y la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. Desde el jazz clásico hasta el jazz contemporáneo, cubrimos todos los estilos y épocas. Además, también hablamos de los músicos y eventos más importantes en la escena del jazz en México. Por Conexión Dispersa. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en Live Jazz a través de Conexión Dispersa y Radioactiva TX 89.9 en Tequisquiapan, la primera estación verde de este país. Qué bueno que nos acompañan en este programa que ya habíamos planeado desde hace ya algunos meses, y el tiempo se ha pasado rapidísimo. En una plática con mi amigo Germán Palomares Oviedo, habíamos planeado hacer un programa de béisbol y jazz, dos cosas que van estrechamente ligadas a lo largo de la historia, y parecía que faltaba mucho tiempo, y al paso de los días, que han pasado rapidísimo, resulta que el jueves próximo es cuando se inaugura la temporada de las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York enfrentando a los Gigantes de San Francisco, y por eso hoy estamos haciendo este programa Jazz y Béisbol. Y bueno, pues ya lo mencioné y ahora me da gusto saludarlo agradeciendo su presencia en Live Jazz. Mi querido Germán, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Octavio, me da gusto saludarte como me da gusto saludar a todo el auditorio, pero me parece que lo primero que debiéramos hacer es justificar por qué estamos hablando de jazz y de béisbol. La gente puede que nos conozca como aficionados a la música, como, digamos, medianamente enterados de lo que sucede en Estados Unidos y en México, en otras partes del mundo con respecto a las cuestiones musicales. Pero poco sabe de nosotros en cuanto a nuestra afición por el béisbol. Y antes de empezar, te quiero decir, ¿por qué eres aficionado al béisbol cuando la mayor parte de la gente en el país es aficionada a otro deporte? ¿Por qué soy aficionado al béisbol? Qué buena pregunta. Bueno, porque es un deporte fascinante que desde un principio me pareció muy diferente a todo lo que se practicaba, por ejemplo, en la escuela. En la primaria, todo el mundo jugaba fútbol, todo el mundo jugaba voleibol, todo el mundo jugaba básquetbol. Y mi hermano mayor, que también me introdujo al mundo del jazz, pues me introdujo al béisbol. No sé de dónde diablos él salió con que le gustaba el jazz y le gustaba el béisbol. Pero yo jugaba en un equipo de fútbol y él, como era el mayor, bueno, pues quería que jugáramos béisbol y nos poníamos a jugar béisbol. Después, poco a poco, me fui enterando de algunas peculiaridades de este deporte y pues me fue atrapando y me fui haciendo un fanático, verdaderamente fanático del rey de los deportes. Lo jugué en la secundaria y después en una liga, ya en la preparatoria jugábamos en una liga en Pachuca, una liga que tenía un nivel bastante decente, y parte de lo que me fascina del béisbol son algunas peculiaridades como esta, ¿no? Que
es el único deporte en el que cuando estás a la ofensiva no tienes el control de la pelota. Pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol, pasa en el voleibol, en el tenis, en la mayoría de los deportes, el equipo o el jugador que tiene el control de la pelota es el que está atacando, y en el béisbol no. El que está defendiendo, que es el pitcher, el equipo que está en el campo, es el que defiende, y el que agrede no tiene el control de la pelota. El bateador no tiene el control de la pelota. Otra cosa es que no se anotan puntos, se anotan carreras y no las anota la pelota, las anota el jugador. Y así muchas peculiaridades de este deporte que conforme me las fui aprendiendo me fueron haciendo cada vez un enamorado más de él. Y por supuesto, Germán, y esto también lo compartimos, cuando platicaba con mis tíos, con dos de mis tíos acerca del béisbol, que eran yanquis de toda la vida, pues por supuesto que también por herencia de mis tíos y de mi hermano, pues también soy un yanqui de corazón. Sí, qué inteligentes tus tíos y por extensión, qué inteligente eres tú, porque saber de béisbol y no ir de los Yankees es un contrasentido. Sin duda. Pero fíjate que a mí me gusta el béisbol seguramente porque en mi vida han ocurrido tantas cosas al revés que me parece que esta es una más, y me explico. Mientras en otros deportes lo importante, como tú dices, son los puntos, y mientras más puntos mejor, en el béisbol, mientras menos ocurre más. Claro. Es decir, un juego perfecto entre los dos equipos sería el ideal para nosotros los aficionados. Eso no ha ocurrido, espero que se tarde mucho en ocurrir porque sería ya el clímax del béisbol, y me parece que tenemos muchos años todavía por disfrutarlo, pero pues sí, llevo la contraria, y el béisbol es un deporte que no solamente es apasionante, es conmovedor a veces, es extremadamente, proporciona una felicidad que en mi concepto, y solamente lo digo a título personal, no me produce en ninguna otra actividad deportiva. Y bueno, pues también las historias referentes al béisbol me gustan mucho. A mí, que me gusta la literatura, que me gusta el cuento, pues me gustó mucho aquella fantasía que se dice sobre un oficial del ejército americano llamado Abner Doubleday, que aparentemente inventó el béisbol en 1839 en Crescent, donde hoy es ubicado el London de deporte. Pero bueno, dejemos para un momento la más de béisbol, y me permitas que sea Terry Cashman que nos guste sobre un poco de lo que ha ocurrido en el Diamante, hablando de béisbol. Así se llama el tema, que se subtitula Willie, Mickey and the Duke, evidentemente refiriéndose a Willie Mays, Mickey Mantle y Duke Snider, los tres jardineros centrales, y que jugaron al mismo tiempo. Mays en los Gigantes de Nueva York, Mickey, por supuesto, en los Yankees, y Snider en los Dodgers de Brooklyn. Aquí se menciona a una gran cantidad de superhéroes, de nuestros superhéroes, como Yogi Berra y Roy Campanella y Bob Feller y Cassie Stengel y Hank Aaron y Jackie Frank Robinson y Ted Williams y el apestado Pete Rose, el bien amado Reggie Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Es un temazo, tiene poco que ver con el jazz. Es un tema, Germán, que podría ser el título de otro que viene por ahí, Cooperstown, ¿no? También me puse a oír lentamente y con mucho cuidado, y ya a los que tú mencionaste habría que sumar a Bobby Thompson, Roy Campanella, Stan Musial, Sal Magli, el barbero, ¿no? El barbero que era apodado así porque le acercaba la pelota a los rivales. Sal Magli, que Jorge Pasquel lo trajo a jugar a México. Don Newcomb también es mencionado, Hank Aaron, en fin, son George Brett, Bobby Bonds, el papá de Barry Bonds, Rusty Staub, Robert Cleveland Alexander, Dan Quisenberry, Rob Carew, Gaylord Perry, Tom Seaver, Steve Garvey, Mike Schmidt, By the Blue, y muchísimos más que sí, efectivamente, este tema podría haberse llamado los grandes héroes de la pelota.
The Whiz Kids had won it, Bobby Thompson had done it, and Yogi read the comics all the while. Rock and roll was being born, marijuana we would scorn. So down on the corner the national pastime went on trial. We're talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The Man and Bobby Fella, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke. Well, Casey was winning, Hank Aaron was beginning, one Robbie going out, one coming in. Kiner and Midget Goodell, the Thumper and Mel Parnell, and Ike was the only one winning down in Washington. I'm talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The Man and Bobby Fella, the Scooter, the Barber and the Duke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke. Now my old friend, the bachelor, well, he swore he was the Oklahoma Kid, and Cookie played hooky to go and see the Duke. And me, I always loved Willie May. Those were the days. Well, now it's the 80s, and Brett is the greatest, and Bobby Bonds can play for everyone. Rose is at the vet, Rusty again is a Met, and the great Alexander is pitching again in Washington. I'm talking baseball, like Reggie Quisenberry, talking baseball. Carew and Gaylord Perry, Seaver, Garvey, Schmidt, and Vida Blue. If Cooperstown is calling, it's no fluke. They'll be with Willie, Mickey, and the Duke. Say hey, say hey, say hey. It was Willie, Mickey and the Duke. Say hey, say hey, say hey. I'm talking Willie, Mickey and the Duke. Say hey, say hey, say hey. Willie, Mickey and the Duke. Say hey, say hey, say hey, say Willie. Me quedé un poco insatisfecho quise decir, porque no pude relacionar el jazz con el béisbol. Pero para hacerlo, me permito citar un malapropismo de Yogi Berra. Luego les cuento qué es un malapropismo, pero me parece que en una entrevista hacia Yogi Berra definió exactamente lo que es el béisbol. Dijo Yogi Berra: todos los que comprenden el jazz saben que no se puede comprender, que es muy complicado, y en eso precisamente consiste su sencillez. Eso es un malapropismo. Yogi Berra era genial para estas cosas, tenía unas frases maravillosas. Yo te voy a comentar, les voy a comentar algo que me pasó en un viaje, en una visita de trabajo a una estación de radio, una estación de pop, curiosamente. Llegué con un compañero y llegamos a la oficina del programador de una estación, y tenía un cuadro muy bonito a la pared de su escritorio, un cuadro del Yankee Stadium por la noche, tomado desde el palco atrás de home. Entonces, pues obviamente le dije que qué buena foto, que qué buen cuadro, bla, bla, bla. Y platicando, entonces salió que yo me dedicaba más al jazz que al pop, a promover más el jazz que el pop. Y me dijo, es que era raro que gustándote el jazz no te gustara el béisbol, o que gustándote el béisbol no te gustara el jazz. ¿A qué crees que se deba esta simbiosis entre estas dos cosas tan exquisitas, Germán? Pues primero que nada porque son productos norteamericanos, porque responden a una cultura que
por los medios, por la tecnología, se ha difundido a prácticamente todo el mundo, porque los americanos tienen una proclividad a la creatividad, a hacer cosas distintas, no que otros países, otras personas de otros lugares no la tengan, pero es especialmente claro en los Estados Unidos, que siempre quieren ir resolviendo sobre la marcha, que siempre quieren novedades, que está en su ADN, que las cosas no perduren mucho tiempo, y eso está tanto en el jazz como en el béisbol. Es decir, ¿por qué oír siempre lo mismo hecho de la misma manera si lo podemos ir cambiando conforme vayan cambiando nuestras circunstancias de la vida y de nuestros gustos, y si llueve o no llueve como hoy, etcétera? El jazz responde un poco a ese ADN norteamericano, o un mucho, como responde también el béisbol. Ya te decía, ¿qué clase de deporte es este en el que el mejor partido de todos los tiempos sería aquel en el que no pasara absolutamente nada? Eso también está en el ADN de los norteamericanos. Sí, los partidos con pocas carreras, los partidos que duran menos, en los que los duelos son de defensiva, de picheo, son los más emocionantes, ¿no? Otra de las cosas raras de este deporte. Además, como bien decías, las tablas de posiciones no se rigen por puntos, se rigen por partidos ganados y diferencia de partidos entre el primer lugar y los demás. Mucha especulación, un juego en el que no hay empates. Sí, ahora ya otros deportes han copiado mucho del béisbol, pero yo recuerdo en los años 60, 70, pues era algo que se decía mucho en contra del béisbol, hablando sobre las estadísticas, y la gente hablaba mal del béis porque pues para todo se referían a estadísticas: cuánto bateó, cuánto pichó, cuántas carreras anotadas, cuántas impulsadas, bla, 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 bla. Y pues evidentemente no era tan malo, porque ahora casi todos los deportes copian lo mismo. Sí, sí. Alguna vez escuché a alguien decir que Estados Unidos había importado 4 grandes cosas al mundo: Coca-Cola, Elvis Presley, jazz y béisbol. En lo primero, evidentemente, aunque he sido fan de eso durante mucho tiempo, no estoy tan de acuerdo. En lo tercero tampoco estoy tan de acuerdo, y me refiero a Elvis, pero sí estoy, por supuesto, de acuerdo en el jazz y en el béisbol. Pero lo que tengo que decir y tengo que subrayar, que la cultura norteamericana, independientemente de la política de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, solamente la cultura norteamericana es absolutamente admirable. Sin duda, sin duda. Vamos a ir con más música. Antes de ello, quiero dar la bienvenida, y no lo hice al principio, una omisión. Israel Rodríguez está con nosotros en la producción y en los controles. Gracias, Israel. Y quiero mandar un saludo a alguien que Germán conoce, a la reina de la pizza con berenjena sin queso, Mari Carmen Núñez, que dice: qué gusto escucharlos, les mando un abrazo fuerte. Un abrazo también para ti, Mari Carmen, que por cierto también es amante del jazz, Germán. Sí, también, y de cosas extrañas como el fútbol ese, el Pechito Bandera, ¿no? Con su equipo, los perros no sé qué, en fin, una curiosidad está Mari Carmen. Pero bueno, te mando besos, Rizos, qué bueno que escuchas. Algún día jugará softball. Algún día cuando... Y se enamorará de él también, como nosotros nos hemos enamorado del béisbol. Algún día cuando coma de una manera normal. Y tome Coca-Cola. Exactamente. Bueno, vamos con más música. El primero de los temas que compartió Germán Palomares Oviedo se llamó Talking Baseball. Willie, Mickey and the Duke. Ya hizo referencia a Germán a estos 3 extraordinarios jardineros centrales de finales de los 50 y de la década de los 60 en los equipos de Nueva York. Eran 3 equipos en Nueva York: los Gigantes, hoy de San Francisco; los Dodgers, hoy de Los Ángeles, y la clase y la distinción del béisbol y de todos los deportes, los Yankees, que siguen en Nueva York. Pero antes, décadas antes, hubo un pelotero que era todo elegancia, que era todo consistencia, que era una gran figura al que admiramos porque marcó una época en el jardín central de los Yankees,
porque era es el poseedor de uno de los récords más difíciles de romper en la historia, que es pegar de hit durante 56 partidos consecutivos, múltiple campeón de la Serie Mundial, y ojo, no sé si esto sea lo más importante, pero también cuenta, esposo de Marilyn Monroe. Estamos hablando del gran Joe DiMaggio, el Yankee Clipper, que inició su carrera con las Focas de San Francisco, todavía no había béisbol profesional en California, y de ahí pasó a ser el gran estandarte de los Yankees durante muchos, muchos años. El tema es una interpretación de la orquesta de Les Brown y la voz de la cantante Betty Jane Booney. El tema se titula Joltin' Joe DiMaggio. Hello, Joe. What do you know? We need a hit, so here I go. Ball one. Hey! Ball two. Hey! Strike one. Ooh. Strike two. Kill that umpire. Yeah! A case of Wheaties. He's just a man and not a freak, Joltin' Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, we want you on our side. He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then he's hit a good 12 more, Joltin' Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, we want you on our side. From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horse-hide sphere, Joltin' Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, we want you on our side. He'll live in baseball's Hall of Fame, he got there blow by blow. Our kids will tell their kids his name, Joltin' Joe DiMaggio. We dream of Joey with the light from back. Joe DiMaggio, we want you on our side. And now they speak in whispers low of how they stopped our Joe. One night in Cleveland, oh, 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 goodbye Street DiMaggio. Joltin' Joe DiMaggio, Les Brown, su orquesta y Betty Jane Booney en la voz, el Yankee Clipper. Platicando fuera del aire, estábamos comentando acerca de este hombre gran pelotero, la elegancia total, pero también la presión de ser el esposo de Marilyn Monroe, Germán. Y imagínate qué clase de presión debe haber sido esa. Si nosotros con nuestras novias a veces nos sentimos un poco celosos de las miradas, pues una mujer que tenía todas las miradas del mundo encima, pues provocó que DiMaggio se volviera colérico, que se volviera agresivo y estuvo a punto de ir a la cárcel. Una escena que tú mencionabas hace un momento fuera del aire, de la comezón del 7º año, la falda levantada, parada en una rejilla del metro, hizo que el divorcio fuera express y se disolviera esa unión que en primera instancia parecía rarísima. La máxima estrella de la pantalla, el ícono sexual de esa época, y un atleta que sí era muy famoso y todo, pero no se distinguía precisamente por ser guapo, ¿no? No. Yo creo que era lo menos que tenía, ¿no? Exactamente.
Oye, bueno, Mari Carmen, gracias. Volví a escribir, también te amamos, Mari Carmen, y gracias por estar escuchando. Germán, tú, el béisbol no solo es ligas mayores, claro, esa es la expresión máxima de este deporte, pero hay deporte, mucho deporte en el Caribe, en México y en Oriente ahora. Recién Japón acaba de ganar el Clásico Mundial de Béisbol, pero tú formaste parte de un equipo de locutores en la Liga Mexicana cuando hubo ahí una división con la Liga Mexicana de verano. ¿Nos cuentas un poco de eso? Sí, en 1980, un grupo de peloteros ya estaban un poco hartos de los magnates y decidieron crear su propia liga. Entonces surgió la Asociación Nacional de Beisbolistas y la liga, que se llamaba diferente, pues fue conocida básicamente como ANABE. Yo trabajaba en esa época en la Productora Nacional de Radio y Televisión, haciendo cosas que tenían que ver con música, con arte, como siempre, y se estaba buscando a un cronista de béisbol que no encontraban porque todos los profesionales pues estaban relacionados con la Liga Mexicana. Y entonces yo le dije al Chino Argüelles, que era el jefe de producción, que pues, yo podía hacerlo, y él se rió. Creo que le dolió el estómago de tanto reírse. Pero los días pasaban y seguía sin encontrar quien cubriera este hueco en la transmisión, y pues ya se acercaba el domingo y había que hacer la primera transmisión desde el Estadio Hermano Cerdán de Puebla, etcétera. Y ya nada más por no querer me dijo que sí, que yo fuera. Entonces fui solo. Imagínate, un solo locutor con 9 entradas de partido, sin el permiso de recurrir a las estadísticas de la Liga Mexicana, sin mencionar a la Liga Mexicana en momento alguno, sin comerciales, en fin, toda una prueba de fuego. Total, para no hacerlo largo, me quedé 2 años transmitiendo la nave y fue uno de mis momentos culminantes de la vida porque me divertí como enano, no solamente aprendí muchísimo, puede ser que lo haya hecho pésimo, pero la verdad es que fue fantástico relacionarme con los peloteros, antes del juego bajar al diamante, ponerme el guante, tirar un poco con ellos, en fin, un poco, un día estuve con la sensación de que se me había desprendido el brazo, no podía ni levantarlo, ¿no? Porque imagínate competir con esos cuates que tiran a velocidades increíbles y bueno, yo a veces intento lo imposible, pero bueno, vino el masajista del equipo, me acuerdo, un juego de estrellas y ¿qué te diré? En 10 segundos me quitó el dolor. Y entonces supe que todos aquellos que se revuelcan y sienten que los ha atropellado un tren en otros deportes, pues simplemente son buenos actores. O medios malos, porque malos, ¿no? Lo que hacen no es cierto. Exactamente. Hablamos de los futbolistas. Pues sí, también en otros deportes, no creas, pero especialmente los futbolistas. Pero principalmente de ellos. Oye, y entre los peloteros, había muchos en la nave que fueron grandes figuras. Me llega a la mente el Abulón Hernández. ¿De qué otros peloteros famosos de la Liga Mexicana que jugaron en la nave te acuerdas? Pues me acuerdo de bien pocos porque mi memoria está muy flaca en estos tiempos, pero yo era amigo personal de Chito Ríos, por ejemplo, ajá, de Jorge Fitch. Uy, gran manager, gran pelotero, ¿no? Sí, también. En fin, este tipo de figuras, muchos de los cuales no solamente eran buenos deportistas, sino eran hombres inteligentes. Quizás no habían ido a grandes escuelas, no tenían títulos universitarios, pero tenían inteligencia natural. Y bueno, de ahí que hayan intentado librarse de los magnates, cosa que evidentemente después, pues, el dinero lo compra todo, ¿no? Sí, bueno, y estás hablando de otras 2 cosas que van ligadas, así como el jazz y el béisbol y la inteligencia también van ligadas. Y es un deporte que exige inteligencia, no solamente necesitas una buena condición, por lo menos en los tiempos actuales, en tiempos anteriores, mientras fueras fuerte, aunque resultaras un gordito panzón, pues no pasaba nada.
pero ahora sí la condición de atleta se exige y, sin embargo, también se exige que la inteligencia esté presente en el juego. Claro. Es un juego que necesitas estar pensando todo el tiempo. No nada más es pasar la pelota, sino cada jugada tiene un qué y un cómo, un por qué. En fin, necesitas tener la mente muy clara para jugar béisbol. Así es. Hablábamos hace poquito, te preguntaba de las grandes figuras que jugaron a nave, y vamos a ir con más música, y el próximo tema que vas a compartir con nuestro auditorio en Conexión Dispersa y en Radioactiva es el tema de un personaje que es quizá el ícono del béisbol, una de las figuras más importantes, hablando de gorditos y hablando de gente verdaderamente atlética. ¿Perdón? Poco atlética y poco disciplinada, y que sin embargo, a pesar de su figura rechoncha y de su poca disciplina, se convirtió en la gran figura que rescató al béisbol después de aquel fraude de los Medias Negras. Es un tema que Germán tiene para nosotros y le voy a pedir que lo presente. Sí, este tema se llama The Babe, también de Terry Cashman. Obviamente se refiere a Baby Ruth, un personaje que pasó por internados, por reformatorios, en fin, que se volvió, como tú dices, un ícono de los Yankees de Nueva York, que es quizás el personaje que mejor representa al deporte en sí. El hombre que construyó el Yankee Stadium, bueno, él no participó precisamente en la construcción, pero por sus batazos, por la importancia que le dio al equipo y por las entradas de llenos totales cuando él jugaba, pues se dice que es el hombre que construyó el estadio de los Yankees. Murió en 1948, tenía pocos años más que 50, y bueno, su cuerpo permaneció ahí a la entrada del Yankee Stadium durante algún tiempo, en eso que llamamos nosotros velatorio, y lo vieron ahí para darle la despedida una gran cantidad de personas que no podían creer que el ícono del deporte hubiera fallecido y que pues la figura rechoncha fuera solamente ahora un recuerdo. Este es The Babe, dedicado a Baby Ruth con Terry Cashman. My daddy saw the old Bambino play when the 20s were roaring, the original good old days. Hey, Lucky, Lindy, Rudy, Valley's megaphone. There was Harry Houdini, Tilden and Jones, but he stood alone. He was more than a superstar, he was a king. To every young American boy, could do anything. Now no one's counting, but I think we know the score. They don't make heroes like the Babe no more. He built that ballpark in the Bronx, you know, where the Yankees assembled in a murderer's row. Lived like a sultan and they knew him everywhere. And only Garbo and Chaplin and maybe Fred Astaire could even compare. He was more than a superstar, he was a king. To every young American boy, could do anything. Now no one's counting, but I think we know the score. They don't make heroes like the Babe no more.
They just don't make heroes like the Babe no more. Escuchamos The Babe, un tema dedicado a George Herman Babe Ruth, el sultán del trancazo, entre muchos otros apodos. Pues, gracias a él se creó, se hizo la leyenda esta de la maldición del Bambino, ¿te acuerdas? Como no, hasta recientemente los odiados, entre comillas, Medias Rojas de Boston pudieron superar la maldición. Y para explicar un poco es que Baby Ruth jugaba para los Medias Rojas y a base de billetazos los Yankees lo compraron y a partir de entonces pues los Medias Rojas no le volvieron a ganar a los Yankees hasta hace bien poco, hasta ¿no? que serán 10 años, una cosa por el estilo. Más o menos, sí, pero además no solo eso, no ganaron una serie mundial en muchos años. Sí, a eso me refiero justamente, que estuvieron siempre a la sombra de algo que les impedía ganar, simplemente les impedía ganar. Sí. Y se aplicó a la sombra de Babe Ruth. Bueno, tantas historias de Baby Ruth que tendríamos que tomar unos 10 programas para ventilar unas cuantas historias del Bambino. Así es. Y los Medias Rojas, con todo y sus figuras como Ted Williams o Karl Jastrzemski, no lo lograban. Y dicen... Decía Bocanel que Jastrzemski tenía músculos que los doctores no conocían. Tenía músculos hasta en las orejas. Fíjate que otra de las leyendas acerca del Bambino es que cuando tiraron el viejo Yankee Stadium, que se encontró en los cimientos, se encontró una camisola de Babe Ruth de los Medias Rojas de Boston, y que por eso era la maldición. Bueno, el pensamiento mágico siempre está presente, ¿no? De alguna u otra manera el pensamiento mágico nos envuelve a todos. Y le da sabor, ¿no? Le da esa parte que los managers como Fitch, como el Cananea Reyes y como el Chito García y como Earl Weaver o Leo Durocher o Casey Stengel le daban al béisbol, ¿no? La pimienta del manager que salía a reclamar y que salía a llenar de polvo al umpire. Esa es una imagen maravillosa, el manager con las manos metidas en los bolsillos traseros del bombacho, yendo a reclamar una jugada. Es una imagen fantástica del béisbol, como hay muchas, pero el manager con las manos metidas en las bolsas traseras del bombacho es una cosa fantástica. Sí, que nunca ganaban la discusión, pero era mucha pimienta, ¿no? Pues es parte del juego y es parte del espectáculo. Eso es muy importante mencionar. Mucha gente dice que al no pasar gran cosa en el béisbol, al tener tantos momentos aparentemente huecos de emoción, pues la gente se aburre en la tribuna, ¿no? Y yo digo que sí, que debe haber muchos que se aburren y profundamente, pero es porque no conocen el juego. Simplemente las personas que están mínimamente informadas sobre el juego no pueden distraerse un poco ni pueden medio dormir, porque se perderían lo mejor del béisbol, que a veces no está en lo que sucede, sino en lo que no sucede. Y parte de lo que no sucede es esto que nosotros llamamos el espectáculo, ¿no? Ver cómo un fulano se sacude el uniforme después de una barrida en tercera base o de un intento de robo de home o un buck que canta el umpire, o en fin, ese tipo de cosas, esos pequeños detalles hacen que para una persona mínimamente informada sobre el béisbol, pues no pueda dormirse, no pueda parpadear, ¿no? Así es. Oye, y hablando de gente informada en el béisbol, quiero saludar a Ramón Luna, que acaba de llegar. Y saludos, Ramón, gracias por estar escuchando. Ramón propone hacer un partido de béisbol. Dice acá, deberíamos organizar un juego entre los músicos y el radioescucha al que le guste la pelota. Eso estaría bueno, ya lo he platicado con Germán fuera del aire, y es una buena idea, mi querido Ramón. Vamos a ver si lo podemos concretar, sería muy divertido. Después de tantos años, a ver si no se me cae el brazo, que no la mano. Bueno, va a pasar como te conté
como aquella vez en el Estadio del León, que sentí que se me había, literalmente, que se me había ido al otro lado el brazo, me había escapado del cuerpo. Pero no, creo que tenemos edad suficiente para seguir jugando al béisbol de una manera convincente y agradable. Perfecto, pues ya le encargaremos a Ramón que se busque un campo de juego y vamos a participar en algún cacheo y bateo. Y hablábamos, Germán, hace un rato de estas partes ocultas, estas partes que no relucen en el béisbol, que son muy importantes, ¿no? Una revirada, un squeeze play, jugadas que aparentemente, como bien decía, son aburridas o que no está uno al pendiente, pero que son muy importantes. Pero hay otra jugada que yo creo que es la jugada reina en este deporte. Aaron Judge dejó en el terreno a los Azulejos de Toronto la semana pasada con uno de estos batazos, que es eso de ir perdiendo hasta por 3 carreras en la parte baja de la 9ª entrada, con 2 out y 2 strike, y de pronto viene el ron con casa llena. Eso que se llama Grand Slam, que es una cosa maravillosa. Exactamente. Es la máxima emoción. Sí, eso que se llama Grand Slam es también un tema de Charlie Christian, el guitarrista de Benny Goodman, y que con Lionel Hampton en el vibráfono interpretan para todos nosotros. Aquí está el home run con casa llena, Grand Slam. Charlie Christian y Lionel Hampton interpretando Grand Slam, y creo que este programa es eso, es un home run con la casa llena gracias a la música que estamos compartiendo, cortesía de un servidor y de Germán Palomares Oviedo, pero además,
tener a Germán no es poca cosa en un programa de jazz, y si es jazz y béisbol, bueno, el home run con casa llena está garantizado. Espero que a nuestros amigos de Conexión Dispersa y a los amigos de Radioactiva TX les esté gustando esta emisión. Nosotros ya hicimos el experimento alguna vez hace muchos años allá en Horizonte. Ahora lo hemos hecho, pero creo que está fluyendo mucho mejor, y es un gusto, como siempre, compartir estas dos pasiones que tanto nos atraen, Germán. Y el béisbol y el jazz. En realidad debiéramos decir el béisbol y la música. Sé que a ti te gustan otros géneros, que eres incluso pues bastante bien informado en varios más, pero sí, el jazz tiene un algo especial. Es como uno puede salir de paseo con un amigo, con una amiga, pero vuelve a casa y encuentra a su pareja. En fin, es como el hogar. Justamente eso es la sensación que yo tengo cuando escucho jazz o cuando veo el béisbol. Lamentablemente, pues, en México no voy mucho al estadio, pero sí lo sigo a través de la televisión, y bueno, es una emoción muy especial. Es algo que siento que me pertenece, es algo que veo como parte de lo que yo soy. Y esa es otra que tenemos que hacer, Germán, y aprovechando que está Mari Carmen, que está Ramón, habría que organizar una ida al béisbol, ¿no? Yo también quiero conocer el Parque Nuevo de los Diablos, que es el equipo de la Ciudad de México actualmente, el único. Sería bueno hacer una visita a algún partido. Sería muy importante. La arquitectura, sabes también que es una de mis pasiones, y me han dicho que el estadio arquitectónicamente es una maravilla. Y bueno, pues una vez que los Tigres juegan en Cancún y que el color azul ya no es de la Ciudad de México, pues entonces conformémonos con el rojo y vayamos al Alfredo Hartel. Y porque, ¿cómo es eso? Es una de tus contradicciones, de tus varias contradicciones en la vida. ¿Cómo le puedes ir a un equipo como los Yankees, que son honrosamente vestidos de azul, y paralelamente irle a los Rojos del México? Y nada contra los Rojos del México, desde luego, pero bueno, parece una contradicción, parece una insensatez. Bueno, pues es que son de estas historias que tú te enamoras de algo por la primera vez que ves. La primera vez que yo fui al Parque del Seguro Social, estaban jugando los Diablos, y me tocó ver a Pat Burke en la primera base, y ahí fue. Ah, caray, qué barbaridad. Me hiciste recordar la primera vez que yo fui al Estadio del Seguro Social. Jugaban los Tigres. Uh-huh. Y entonces, yo no sé si me voy a acordar de todos, pero evidentemente Rubén Esquivias estaba en la primera base. Ajá. Y en shortstop jugaba el Pulpo Remes, y Armando Murillo era el tercera base, y en el jardín central estaba Manuel Ponce. El catcher debe haber sido Gregorio Luque o Gutiérrez. Arturo Cachú seguramente era el pitcher. Uh-huh, uh-huh. Total, la primera vez. Cómo recordamos todas nuestras primeras veces, ¿no? Sí, bueno, yo te puedo decir, en estos Diablos estaba el Calimán Robles, de catcher, Pat Burke en primera, estaba la llave de dobles matanzas, Abelardo Vega y Fernando Villescusa. Perdón, Abulón Hernández y Fernando Villescusa, Abelardo Vega en tercera. Y en los jardines estaba el Diablo Montoya en el central, estaba, me parece que Adolfo Phillips, y del otro jardinero no me acuerdo. Y en el cuerpo de la... Pero ya que mencionaste el Diablo Montoya, pues sí, absolutamente venerable y absolutamente una leyenda del béisbol mexicano y mundial, ¿no? Sí. Y entre los lanzadores estaba el Zurdo Ortiz, ya veterano. Me tocó ver al Zurdo Ortiz. Me tocó ver a Enrique Romo antes de irse a los Piratas de Pittsburgh y ganar una serie mundial por allá. Había un Rick Hinton que venía de las ligas mayores. En fin, pues Aurelio López también me tocó con los Diablos. Eso fue mi primera vez, y por eso le voy a los Diablos, más allá de los colores, porque bueno, pues fue mi primera vez en ese parque que tenía tanto sabor y tenía
tacos de cochinita pibil, y tenía las porras que se enfrentaban, que era divertidísimo, ¿no? Nunca violencia, simplemente las porras, picándose los unos a los otros, pero nunca golpes, nunca nada, ¿no? Sí, y una cosa que no me gustaba, pero pues que es parte del béisbol también, los apostadores. Claro. Los papelitos en los cuales la gente trata de adivinar quién va a anotar la primera carrera o quién va a pegar de home run, etcétera. Los apostadores son una parte que no me encanta de ir al parque, pero que son obviamente parte de estar ahí. Claro. Estábamos hablando ya del gran Joe DiMaggio, hablamos también de Say Hey Willie Mays, uno de los más grandes de la historia, hablamos también un poquito de Duke Snider, ese jonronero de los Dodgers de Brooklyn, y después escuchamos también algo dedicado a Babe Ruth. Pero hubo un personaje que, al igual que Babe estuvo en el Parque del Seguro, aunque no jugó, y hubo otro que sí vino a jugar en un juego de exhibición, que me comentabas, Germán, acerca del carisma de este personaje que con una sonrisa se ganaba a todo el público, uno de los primeros grandes atletas dentro del béisbol, podría batear, podía robar bases, podía tocar la bola, se lesionó mucho, pero llegó a ser el heredero de Joe DiMaggio en el jardinero central de los Mulos de Manhattan, y es uno de los personajes más recordados, el eterno número 7. Exactamente, y bueno, una de las cosas que yo recuerdo con especial cariño es que alguien me comentaba sobre el jonrón larguísimo de mucho más de 200 metros, 600 y tantos pies de Mickey Mantle. Los jonroneros son una especie muy importante. Son probablemente los jugadores que más ganan en un equipo de béisbol. Realmente, además de los pitchers, cuando logran ser superestrellas y ganar muchos partidos, pues son los jonroneros los que llaman la atención principalmente. Mickey Mantle era uno, había nacido en Oklahoma y efectivamente pasó mucho tiempo lesionado. Si no, seguramente hubiera sido el referente más grande de este deporte. Recuerdo también que fue el jugador más valioso en la Liga Americana durante varios años y creo que no llegó a los años 70 jugando, sino se ha de haber retirado muy hacia el final de la década de los 60. Pero de todas maneras su recuerdo parece tan vivo, que parece como que lo podemos saludar hoy en día, ¿no? Y es tan importante lo que hizo Mickey Mantle, pero también Roger Maris al acecho de ese récord de home runs de Babe Ruth, impuesto en los años 30, que en 1961 ambos estaban en competencia siendo jugadores de los Yankees por romper ese récord, y hay una película que se titula 61, que es el número de cuadrangulares de Roger Maris, y Mickey Mantle se quedó en 60. No, en 54, ¿no? En 54, perdón. Sí, la película es buenísima, ¿no? Sí, la película es buenísima. Creo que el único punto que no me gusta mucho es la caracterización de Mickey Mantle, por cierto. Ajá. Pero sí da cuenta de una cosa que todos seguíamos en los periódicos, en la radio en aquel entonces, y eso me hace recordar, ya que mencionaste que alguna vez tuve un micrófono narrando un juego de pelota, a quien seguramente ha sido el más grande narrador de béisbol de todos los tiempos, que fue un argentino, imagínate, que hablaba como caribeño, pero que había nacido en Argentina. Y Hola. Hola. Sí, ponla. I love Mickey. Mickey who? You know who, the fella with the celebrated swing. Oh, I love Mickey. Mickey who? You know who, the
one who drives me batty every spring. If I don't make a hit with him, my heart will break in two. I wish that I could catch him and pitch a little woo. I love Mickey. Mickey who? Mickey you. Mickey me. And that's who. I love Mickey. Mickey who? You know who, his muscles are a mighty sight to see. Oh, I love Mickey. Mickey who? You know who, the one I want to steal right home with me. Oh, I'd sacrifice most anything to win his many charms. I'd like to be a fly ball and pop right in his arms. Oh, I love Mickey. Mickey who? Mickey Mantle. I love you. Who, me? Ooh, I love you. Not Yogi Berra? Ooh, I love you. Pues estamos escuchando a Teresa Brewer entonando I Love Mickey, y quien respondía era precisamente Mickey Mantle. Cuando se cortó la llamada, estaba haciendo referencia al más grande cronista de béisbol de todos los tiempos, argentino, que hizo de su voz también una leyenda, Bob Cannell. Yo decía, me lo encontré en el estadio de los Halcones de Atlanta un día viendo un partido de fútbol americano. Vi que alguien venía, descubrí cuando apareció en la luz a Bob Cannell, y era tal mi admiración que solamente cuando pasó a mi lado volteé a verlo y fui incapaz de decirle siquiera hola. Realmente imponente, como era imponente en sus transmisiones. Sí, también fue un gran narrador de box, ¿no? Pues eso sí, porque trabajaba en una cosa llamada la cabalgata deportiva Gillette. Ajá, sí. Entonces ahí básicamente era el deporte favorito de la cabalgata, era el boxeo. Y en México hubo otro cronista también legendario, maravilloso, único, Germán. Naturalmente, Pedro el Mago Septién. El Mago Septién tenía fama de codo, decía Jorge Tony Alarcón, que era muy codo, que lo invitaba a tomar un café y literalmente le servía una taza de café y un biscuit, era todo lo que obtenía del Mago Septién. Pero la magia de su transmisión era absolutamente increíble. Muchos hablan de, así como de DiMaggio, hablan más de Marilyn Monroe que del atleta, del gran beisbolista. Pues el Mago Septién se habla más de lo que no fue comparado con lo que sí fue. Es decir, todos recuerdan que medio inventó un partido de béisbol, pero no lo inventó, lo iba narrando a partir de lo que salía en un teletipo. Uh-huh. Y era famoso también por sus libritos, sus libretas, con unas ligas de las que milagrosamente iba sacando datos. Lo fantástico no era que tuviera tantos datos en las libretas, sino lo fantástico era que los encontraba, los datos, justo cuando los necesitaba. Eso habla de una claridad mental espectacular, una voz y un estilo fuera de serie. Un verdadero ídolo ese Mago Septién. Por eso era el mago. Exactamente. Oye, dice... Por cierto, narraba béisbol y lucha libre, ¿no? Ajá, sí. Y oye, dice box, por... es decir, comparado con Bob Cannell. Box sí. Y béisbol. Dice por acá Ramón Luna que ya hoy en día no hay apostadores dentro del estadio. Están prohibidas las apuestas desde finales del Foro Sol. En el Frainano nunca se vieron más. Pues me da mucho gusto, lo que quiere decir que, bueno, yo sí fui al Frainano varias veces, pero qué bueno que en esta nueva instalación, en el nuevo estadio de la Ciudad de México, no se permitan estas cosas que no están bien para quienes vienen a abrazar una nueva afición. Así es. Y Mari Carmen dice, sí, vamos, encantada de ir a ver un partido de béisbol con ustedes. Bueno,
Pues ya lo vamos a planear seguramente. Lástima que no podamos decir que vamos a estar encantados de ver un partido de Tochito Bandera con los Packers. Para empezar, no nos ha invitado para empezar. Después, bueno, ya será otra cosa. Okay. Bueno, hablamos ya de grandes figuras del béisbol. Y hablamos de la película esta 61, que narra esta competencia entre compañeros de equipo, Roger Maris y Mickey Mantle. Hay una película biográfica de Babe Ruth, interpretada por John Goodman, pero también hay una película que se llama 42, estelarizada por Chadwick Boseman. Es la película que nos narra la vida y la gran batalla que tuvo que librar un personaje importantísimo que lástima no se dio antes esta ruptura de la barrera racial, porque muchos grandes peloteros de color no pudieron figurar en ligas mayores que seguramente habrían roto con muchos récords y con muchas figuras. Estamos hablando del gran Jackie Robinson, segunda base de los Dodgers de Brooklyn, el hombre que rompió la barrera del color. Después ya llegó Frank Robinson a la Liga Americana, pero el primero fue un jugador aguerrido que no solo tuvo que batallar contra sus contrarios en el campo de béisbol, tuvo que batallar contra sus compañeros de equipo en el vestidor y contra el público en las gradas. Una voluntad férrea, tenía que ser 2 veces mejor que los demás para que lo dejaran participar, y el único número que se ha retirado en todos los equipos de béisbol es el de este hombre, el número 42, Germán. Sí, primera base, el primer negro en las mayores, en primera base de los Dodgers de Brooklyn, una verdadera personalidad que dentro de el juego, dentro del estadio y fuera del estadio libró batallas muy difíciles. Yo no me puedo imaginar, bueno, si los pelones entre peludos la pasan mal, o los gordos entre los flacos la pasan mal, no quiero ni pensar en esa época de discriminación terrible, cómo pudo haber sido un jugador negro entre todos los equipos que solamente tenían blancos. Verdaderamente admirable Jackie Robinson. Sí, y la película es muy buena, ojalá tengan oportunidad de verla. Y bueno, pues resulta que Count Basie y su orquesta, acompañados por el cantante Buddy Johnson, compusieron e interpretaron un tema dedicado al gran Jackie Robinson. El tema se titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball? ¿Viste a Jackie Robinson batear esa pelota? Vamos a disfrutarla. Robinson hit that ball. It went zooming across the left field wall. Yeah, boy. Yes, Jackie hit that ball. And when he swung his bat, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy. Yes, Jackie hit that ball. Satchel Paige is mellow, so is Campanella, Newcomb and Dobie too. But it's a natural fact, when Jackie comes to bat, the other team is through. Did you see Jackie Robinson hit that ball? Did he hit it? Yes, and that ain't all. He stole home. Yes, Jackie's real gone. Robinson hit that ball. Did he hit it? Yes, and that ain't all. He stole home. Yes, Jackie's real gone. 'Cause Jackie is a real gone guy.
Did you see Jackie Robinson hit that ball? ¿Viste cómo bateó Jackie Robinson, el gran Jackie Robinson? Count Basie y Buddy Johnson. Con este tema despedimos a nuestros amigos de Radioactiva TX allá en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. Gracias por estarnos escuchando. Los esperamos en la próxima emisión de Live Jazz, pero en Conexión Dispersa seguimos. Todavía tenemos un par de temas para ustedes y mucha plática que espero les esté resultando interesante y que no se tengan que ir a dormir, porque en verdad estamos pasándola muy bien, espero que ustedes también. Bueno, hablábamos de Jackie Robinson. Germán, ¿cuántos peloteros jugaron en las ligas negras y cuántos peloteros cubanos que no pudieron pasar ese terrible filtro y que se quedaron a jugar afortunadamente en la Liga Mexicana, ¿no? Sí, muchos, gracias a Jorge Pasquel, vimos a muchísimos jugadores cubanos reforzando al Águila de Veracruz, a México Rojos. En fin, fue una época... Al Coatzacoalcos, ¿no? Sí, exactamente, a los equipos de Veracruz. Fue una época muy importante para el béisbol mexicano. Ojalá que ese intercambio de jugadores con otras partes hubiera seguido tan intensamente como ocurrió en aquella época de Jorge Pasquel, porque nuestro béisbol sigue siendo AA. Nuestro béisbol no es importante. Nuestro béisbol tiene categoría y tiene muchos peloteros de relevancia y sin embargo seguimos siendo clasificados como una liga AA. Necesitamos mejores jugadores, mejores managers, pero sobre todo mejores magnates. Magnate se le llama al propietario de un equipo de béisbol. No, obviamente debe tener mucho dinero para sostener un equipo de pelota, pero quizás no alcance los títulos de magnates, pero es así como se le llama a los dueños. Es la de verano es Liga AAA, ¿no, Germán? La Liga Mexicana. Pues bueno, la categoría es AAA, el nivel ya no sabemos, pero bueno, es AAA. Y bueno, está la liga de invernal, que es un poco más fuerte porque muchos equipos de ligas mayores mandan a foguear algunos de sus prospectos. Sí, en cuanto al doble o al AAA, a mí me parece que en realidad, si tiene otra clasificación, nosotros pertenecemos a la AA. Esa es nuestra categoría de béisbol. Y sí, efectivamente, la Liga Mexicana del Pacífico es pues mucho más interesante, y lo único malo es que pues se juega en apenas 2 meses y medio, para dar como consecuencia la Serie del Caribe, que ofrece un espectáculo muy importante. Hay que seguir la Serie del Caribe y uno ve peloteros excepcionalmente buenos que no figuran en las nóminas de la Major League Baseball, pero que podrían estar fácilmente, ¿no? Así es. Oye, perdón. No, dime. No, te quería decir que hablando de los peloteros negros, hubo una época en que eran discriminados también por el Salón de la Fama, ¿no? Y desde hace algunos años, quienes hacen la votación para inducirlos, pues se dieron cuenta de que las ligas negras y muchos jugadores de color oscuro, pues tenían los méritos suficientes y mucho más que los méritos suficientes para pertenecer al Salón de la Fama, y gracias a eso pues han inducido a Mini Miñoso, por decirte uno verdaderamente sobresaliente, ¿no? Satchel Paige también ya está dentro, ¿no? Naturalmente, claro, tremendo pitcher. Uno grande que no pudo llegar y que pudo haber estuvo mucho tiempo en México, el Brujo Rosell. Sí, que luego se convirtió en umpire y que luego veíamos ahí en el Parque del Seguro Social haciendo sus notas, ¿no? Así Era un es. espectáculo verlo, aún fuera del juego de pelota y aún fuera del diamante. Con su puro. Bueno, exactamente. Oye, bueno, pues estábamos hablando de el Salón de la Fama del béisbol que está en Cooperstown, donde yo decía, la leyenda afirma que se inventó el béisbol. Pocos saben que ese es un pequeño lugarcito, es una población muy, muy pequeña en el estado de Nueva York, New York. Desde Manhattan a Cooperstown se hacen en autobús como 6 horas, una cosa por el estilo. No es nada cercano a Manhattan,
pero qué ganas de ir alguna vez a Cooperstown y ver ahí a los inducidos que, bueno, son increíbles. Sparky Anderson, por ejemplo, Dave Winfield, el jardinero de los Padres de San Diego, o Cal Ripken Jr. de los Orioles de Baltimore, famosísimo shortstop, o Whitey Herzog, manager de los Cardenales de San Luis, o Tommy La Russa, el otro manager que fue manager de muchos equipos, pero que cobró notoriedad principalmente con los Atléticos de Oakland, o Joe Torre, el manager fantástico de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, el cerrador de los Yankees. El único que ha entrado de forma unánime al Salón de la Fama. Exactamente, con el 100% de los votos. Se dice que si logras más del 75% de los votos, estás dentro. Pero hay algunos que han tenido 74.5 y no han podido entrar. ¿Sabes? Sí. Alguien que no ha sido considerado para el Salón de la Fama, pero que en nuestro Salón de la Fama ocupa un lugar primordial y que es, digamos, el baluarte, el hombre que simboliza nuestro béisbol, es indudablemente Fernando, el Toro Valenzuela. Fernando es una personalidad única. Aquí vino a jugar después de su paso por los Dodgers con el equipo de Guadalajara, y yo estuve esa tarde en el parque de pelota muy, muy temprano. El juego, como sabes, en México la hora mágica era en las 7:30 de la noche. Yo creo que llegué 5:45, una cosa por el estilo, y descubrí el parque absolutamente lleno. Todavía ni siquiera los jugadores saltaban a su calentamiento. Bueno, cuando salió el Toro Valenzuela, no sabes qué clase de reconocimiento. Ahora que me estoy acordando, me emociono igual, porque, como te decía, yo creo que muchos opinamos igual. Fernando Valenzuela, Fernando para nosotros, pues es el símbolo de nuestro béisbol. Además, un tipo carismático, un tipo tremendamente agradable, un tipo sencillísimo, y un tipo que todavía podemos escuchar en las transmisiones en español de los Dodgers. Y que además se le ha hecho justicia en el equipo de Los Ángeles, han retirado su número. El 34, claro, por supuesto que sí. Sí, qué bueno que le han hecho justicia. Te voy a hacer una pregunta, Germán, a ver si estás de acuerdo. Como que las últimas dos inducciones, pero sobre todo la última, como que han estado muy pobres de jugadores. Digo, yo no tengo nada en contra de David Ortiz, jugador de los Medias Rojas de Boston, pero me parece un jugador que yo creo que hay muchos que se han quedado sin ser inducidos al Salón de la Fama porque se les ha pasado el tiempo de elegibilidad, pero a mí me parece que David Ortiz era un jugador destacado, pero no una estrella del Salón de la Fama. Bueno, si lo comparas con Derek Jeter, que fue inducido en el 2020, pues con el 98% de votos. Exacto, no tenía nada que hacer David Ortiz, pero yo creo que por la personalidad, por haber sido mucho tiempo bateador designado, yo no sé si por haber sido parte de los Medias Rojas de Boston, eso lo dudo. Por supuesto, esto es una broma, esto es un paréntesis, porque nosotros los Yankees somos adversarios, como ahora se dice, de los Medias Rojas, pero sí, yo creo que por personalidad podría estar en el Salón de la Fama, aunque estoy completamente de acuerdo que quizás había otros que lo merecían más. ¿O qué me dices de Tony Oliva, que también fue inducido recientemente, el jardinero derecho de los Mellizos de Minnesota? Los Mellizos, sí, gran pelotero Tony Oliva. Y pues muchos que ni siquiera llegaron a figurar. Y bueno, está el caso de los otros cuyas puertas de Cooperstown se han cerrado por estos escándalos de esteroides. Pues el apestado número 1, ¿no? Pete Rose. Pero que no fue por esteroides, sino fue por apuestas. ¿Cómo se llamaba aquel de los Atléticos que tenía músculos tremendos? Y Mark Maguire. No era Mark, era José Canseco. José Canseco, efectivamente. Y Sammy Sosa está en lo mismo, y Mark Maguire está en lo mismo, y Barry Bonds, y Roger Clemens, y Andy Pettitte, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que hacer trampa, pues en ninguna parte se vale.
y creo que hacer uso de los esteroides en los deportistas es hacer trampa. Pero me pregunto, ¿con esteroides o sin esteroides? ¿Que no? José Canseco fue un excepcional jugador de béisbol, así como los otros que has mencionado, que no fueron excepcionales jugadores de béisbol. Pete Rose no fue un excepcional jugador de béisbol, más allá de su adicción a las apuestas. Pete Rose es de los más grandes de la historia. Seguramente, quizás si somos obligados a sacar 10 de los mejores peloteros de todos los tiempos, Pete Rose está en un sitio fundamental entre los 10, seguro. Así es, el líder de todos los tiempos. Seguro, y bueno, ojalá que pensemos, sí, en términos de que la trampa es inadmisible, pero también pensemos en toda la gran felicidad que estos peloteros que ahora están apestados le dieron al deporte y a los aficionados al béisbol. Sí, otro que era impresionante, a mí me tocó verlo, es a Barry Bonds. Era impresionante el tipo. Impresionante, sí. Igual que el papá Bobby Bonds, que empezó con los Gigantes y después fue contratado por los Yankees en 1974, el mismo año que trajeron la Catfish Hunter. Barry Bonds y Bobby Bonds tenían muchas similitudes, bateaban, fildeaban, corrían, eran excepcionales. Y bueno, pues a ver hasta cuándo se les permite el ingreso al Salón de la Fama. Yo esperaría que a Pete Rose se le diera antes, porque Pete Rose sí apostó siendo manager, pero lo más curioso es que apostó a que ganaba su equipo, no a que perdía. Pero bueno, son las reglas. Sabes que eso pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero yo he leído alguna versión de que Pete Rose apostaba a favor y en contra. Por si las dudas. Exactamente. Oye, pero va a pasar lo mismo que pasó con aquel legendario Jim Thorpe, ¿te acuerdas? Jim Thorpe. Sí, naturalmente, claro. Que nunca le hicieron un reconocimiento y no sé cuántos años después de muerto ya le rindieron todos los honores. Así yo creo que no se vale. Pete Rose se lo merece como jugador, no como manager, pero sí como jugador. Es verdaderamente, en ese caso en particular, a mí sí me indigna, porque a mí me encantaba ver a Pete Rose, esas barridas de cabeza en la tercera base, esas carreras cuando le daban base por bola y llegaba a primera base como si lo fueran a poner out. Era impresionante. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero bueno, la trampa no, pero los fuera de serie del deporte tienen que ser reconocidos de alguna manera. Sin duda, y esperemos que el Salón de la Fama que está en Cooperstown algún día recapacite. Y mientras ello sucede, Germán, escuchamos el siguiente tema que nos tienes preparado, que mucho tiene que ver con esto. Pues eso, el tema que Terry Cash le dedica al Templo de los Inmortales, al Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York. How I hugged my daddy when he gave me that old baseball glove. I think I slept with it that night. I loved it so much. I wonder if Hank Aaron started out that way, dreaming of the big leagues and the Hall of Fame. I'm going to the place where baseball lives. Ruth and Cobb and Joe DiMaggio, sunny days and Willie Mays. You'll be glad you took the trip to Cooperstown, the town where baseball lives. A ball and a bat and some kids in an empty lot. We played till Mama called, hey, hurry home, it's getting dark. I read about the big train and Rogers Hornsby. There
Cooperstown, un tema que habla de muchos peloteros y de este lugar icónico. Es como la meca de los amantes del béisbol, Germán. Sí, la meca para ir o para eventualmente en el día ver hacia allá. Es el templo de los inmortales, como decía, es el máximo reconocimiento para un pelotero. Ahí en Cooperstown, pues parece ser que también hay un museo del soccer, lo cual, pues, evidentemente, no sé a quién se le ocurrió, pero cuando se habla de Cooperstown, pues uno habla de béisbol, el rey de los deportes. Sí, para el fútbol que dejen el Salón de la Fama del Fútbol que está en Pachuca, ya no se metan. Nueva York, déjenlo con el béisbol, por favor. Bueno, yo nada más porque tú eres de por esos lugares, pero si no, te recriminaría bastante la mención de Pachuca. Sí, bueno, digo, pero está bien, para el Salón de la Fama del Fútbol Pachuca está bien, para el béisbol sí. Ya en serio. El proyecto del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca es un gran proyecto y además encabezado por Jesús Martínez, el dueño del equipo, y sobre todo por Toño Moreno, que hace un trabajo excepcional. Sí. No, esa rivalidad entre los deportes es solamente una cosa que es como pimienta, pero en realidad hay que reconocer lo que merece ser reconocido. Todos los esfuerzos bien hechos hay que reconocerlos en todos los deportes. Seguro. A propósito de ello, y estamos hablando de béisbol y hablamos un poco de la Liga Mexicana, de pronto hubo una fiebre por el béisbol en las últimas semanas, merced a la gran actuación de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol, y hasta los que eran acérrimos seguidores de la selección mexicana que fue al Mundial de Fútbol, pues ahora se ponían la camiseta de fútbol y apoyaban a la de béis. Me parece que el papel que se hizo fue extraordinario, Germán. Eso que hizo México de ganarle a Estados Unidos, Canadá y a Puerto Rico fue como si la selección de fútbol en un mundial le ganara a Brasil, Argentina y a Francia. Sí, perdiera con Zimbabue o alguien así. Mira, sé que todo en el deporte es circunstancial, pero tú dices, bueno, es que le ganamos a Estados Unidos, sí, qué maravilla, y a Canadá, qué maravilla, pero perdimos con Colombia. Colombia es un país que produce muchos buenos peloteros, es un país en el que se ama el béisbol, pero que, digamos, no tiene tanto reconocimiento en el mundo de este deporte como eventualmente lo podría tener México o los países del Caribe. Perder con Colombia no es hacer un buen papel. Y luego tampoco es hacer un buen papel. Perder de la manera como perdimos. Exactamente, entiendo que el pelotero japonés es un superestrella, entiendo que, como te digo, en el deporte todo es circunstancial, pero el cerrador, el pitcher cerrador de México, estuvo terrible. Entonces yo diría que la actuación de México fue buena, pero cuando se habla de extraordinario papel, ya le pongo algunos cuestionamientos, ¿no? Bueno, fue una actuación buena, sobresaliente. Sí, el relevo en ese partido de semifinal fue fatal, no solo fue malo. Los cerradores son esos cerradores, ¿no? Pero todos los relevistas estuvieron mal, porque incluso el primer relevista que estuvo colgando ceros lo hizo dejando casas llenas, o sea, fue verdaderamente cardíaco. Ahora, respecto a lo que dices de Colombia, sí, me parece que fue un buen juego en extra innings, pero eso es algo que pasa en los mundiales, por ejemplo, en el de fútbol, ¿no? Por ejemplo, Argentina perdió el primer partido de la Copa del Mundo con Arabia, ¿no? Y se repusieron para llegar a la final y ser campeones. A México en el béisbol no le dio para reponerse y ser campeón, pero sí para llegar a semifinales. Me parece que, como bien dijiste, son cosas circunstanciales que en estos torneos cortos suelen pasar, pero lo importante es, como pasó con Argentina y como pasó con México, pudieron reponerse para hacer un papel destacado y no sumirse en la depresión de una derrota que no merecían ante un equipo en apariencia inferior. Pero bueno, eso es
es otra cosa. Lo único rescatable de este campeonato mundial de béisbol es que el béisbol vive, parece que tiene buena salud, y que, bueno, los chicos que se ven olvidados de que existe este deporte han volteado a verlo, y eso es lo más rescatable de este campeonato mundial. También el hecho de que haya pasado en televisión abierta el juego completo, eso es una cosa fantástica, y que, bueno, desde el gobierno se apoya el béisbol, está muy bien. Claro, no están muy bien otras cosas, pero que se apoye el béisbol es una maravilla. Mira, aquí Ramón Luna nos dice, Colombia es actual campeón de la Serie del Caribe, le ganó a República Dominicana. ¿Y? Bueno, Germán, antes de irnos, ahora sí, yo creo que lo que voy a hacer ahora con las preguntas de siempre, te voy a mencionar 2 nombres. A lo mejor muchos de los amigos que están escuchando no son tan fanáticos del béisbol como nosotros. Siempre hago preguntas en relación al jazz, pero hoy es jazz y béisbol. Por lo tanto, te voy a decir 2 nombres y tú me vas a decir a quién preferirías en este momento. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, pues vamos a empezar. Hay algunos que ya sé lo que me vas a decir, pero bueno. ¿Babe Ruth o Lou Gehrig? Definitivamente Baby Ruth. ¿Joe DiMaggio o Ted Williams? Joe DiMaggio. ¿Mickey Mantle o Willie Mays? Ah, caray. Willie Mays. ¿Jackie Robinson o Frank Robinson? No, pues ahí de calle Jackie Robinson, por la lucha que ya mencionábamos. ¿Sandy Koufax o Whitey Ford? Sandy Koufax. ¿Mike Trout o Aaron Judge? Aaron Judge, con todos sus millones, y sobre todo porque creo que es el hombre que simbolizará al béisbol en el futuro muy cercano. ¿Shohei Ohtani o Ichiro Suzuki? Me da lo mismo. ¿Nolan Ryan o Roger Clemens? Nolan Ryan. ¿Beto Ávila o Vinicio Castilla? Ah, caray. Pues mira, el campeonato de bateo de Beto Ávila no se puede pasar por alto, pero Vini fue un extraordinario jugador. El campeón de carreras producidas también. Sí, exacto. Entonces, digamos que empate. Bueno, te lo acepto porque se lo merece. Y la última, ya sé cuál es la respuesta, pero la tengo que hacer. Fernando Valenzuela o Julio Urías. Fernando Valenzuela. Perfecto. Ha sido una noche de... dejar de decir que Julio Urías es un tipo formidable y que seguramente con un poco de suerte pues va a tener una campaña extraordinaria en este 23. Sí, seguramente. Bueno, pues ha sido un enorme placer tener este programa, semana de play ball en el béisbol de las ligas mayores y pronto en la Liga Mexicana. Ha sido un honor tener a Germán Palomares Oviedo, gran conocedor, porque no solo es un fanático, es un gran conocedor del béisbol, le va a los Yankees de Nueva York, un gran conocedor del jazz, y Germán, como siempre, ha sido un gusto, un placer que hayamos hecho nuevamente este programa. Yo te doy las gracias a ti, Octavio, le doy las gracias al público por escucharnos, pero te quiero decir que cada vez que hago programas contigo lo paso muy bien, pero nunca lo había pasado tan divertido y tan interesado como el día de hoy. Bueno, y bueno, pues vamos avisando de una vez, a media temporada, cuando sea el Juego de Estrellas, vamos a hacer otro especial de béisbol y jazz, porque hay muchísimo jazz relacionado con el béisbol, contrario a lo que pasa en México, que el béisbol está más involucrado con la música tropical. Bueno, pues ni modo, pero en Estados Unidos está muy involucrado con el jazz, y hacia media temporada haremos el especial del Juego de Estrellas. Por hoy me quiero despedir con un tema que es el clásico de la séptima entrada, La Hora de Estirar los Pies. Primero agradezco a Israel Rodríguez en controles y producción, a toda la gente que nos ha escuchado. Ahora sí, un tema, Germán, que es el de estirar las piernas, el tema que en prácticamente todos los parques, excepto en el Fenway Park, que ponen a Neil Diamond con Sweet Caroline, pero en la séptima entrada, en prácticamente todos los parques, se toca un tema que es icónico, es como que la marca registrada de la música en el béisbol. Y hoy voy a compartir con ustedes, para despedirnos, este tema interpretado por un jardinero central de los Yankees de Nueva York, que estudió en la Escuela de Arte y Música en su natal,
Es Puerto Rico. Ha grabado 3 discos con colaboraciones de grandes como Mike Stern, entre muchos otros. Su número está retirado, los números del 1 al 10 de los Yankees están retirados todos, pero además hay muchos otros números que se han retirado, y uno de ellos es el de este extraordinario jardinero central, extraordinario bateador. Se ha reconocido mucho a Derek Jeter, a Jorge Posada, a Mariano Rivera y también a Andy Pettitte, pero dentro de ese grupo también estaba este hombre que ha sido hecho un poquito de lado injustamente. Se llama Bernie Williams. ¿Qué opinas, Germán? Pues eso, que es injusto que se le nieguen los méritos a un pelotero sensacional que, además de todo, pues está interesado por la música y por el arte en general. Me parece que el tipo tiene una cabeza muy clara, es inteligente, es un creativo, y qué bueno también que los deportistas profesionales, al terminar su vida activa, puedan también brillar en otras actividades. Bueno, ¿y te acuerdas de Bob Shepard? Sí, claro, por supuesto que me acuerdo de Bob Shepard. ¿Cómo bueno, olvidar? La voz oficial de los Yankees de Nueva York. Bueno, la voz que van a escuchar presentando a Bernie Williams es la voz de Bob Shepard, y después el tema que van a escuchar es el famosísimo Take Me Out to the Ball Game. Llévame al juego. Pero no lo vas a poner con órgano, ¿verdad? No, Bernie Williams es un extraordinario guitarrista de jazz, y esta es la versión con guitarra. Es que siempre en los parques de pelotas se escucha ese tema, pero ¿sí? Con el órgano tradicional. Bueno, esta es la versión de Bernie Williams a la guitarra. Gracias, Germán Palomares Oviedo. Gracias, Israel Rodríguez. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Soy Octavio Echavarri. La próxima semana habrá algo más en Live Jazz. Por hoy nos despedimos con Take Me Out to the Ball Game, y disfruten el béisbol, por favor. Adiós. Your attention, please, ladies and gentlemen. Now batting for the Yankees, number 51, Bernie Williams. Number 51.
Stop. Esto fue una producción de Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Conexión Dispersa. Gracias por escuchar.